¿De verdad crees que puedes usar mi casa como refugio? La voz del millonario rompió el silencio mientras Mariana Torres despertaba sobresaltada en el suelo de la lavandería, sintiendo la humillación incluso antes de poder explicar que no estaba allí por elección, sino porque ya no tenía fuerzas. Después de un día entero de trabajo y horas en el hospital con su hijo enfermo, lo único que quería era descansar, sin saber que ese momento lo cambiaría todo. Ricardo Cruz no imaginaba que, al encontrar a una limpiadora en esa situación, descubriría un secreto y una lección que transformarían su vida para siempre. Suscríbete al canal y ven conmigo, porque yo soy José Mendonza, el contador de historias, y esta tienes que verla hasta el final. Nadie le había contado nunca que la vida, de vez en cuando, disfruta romper el orgullo de un hombre justo en el lugar donde él cree ser intocable. Y aquella noche, sin aviso, sin preparación, sin siquiera una señal, Ricardo Cruz, un millonario acostumbrado a controlar absolutamente todo a su alrededor, estaba a punto de vivir una escena tan improbable que por unos segundos realmente creyó que estaba imaginando cosas, porque aquello simplemente no tenía sentido dentro del mundo perfecto que había construido con tanto esfuerzo y frialdad. El portón automático se cerró detrás de su coche con un sonido suave, casi demasiado elegante para el estado mental en el que se encontraba, ya que su cabeza aún giraba entre números, contratos y reuniones interminables, y mientras caminaba por la entrada principal de su mansión, aflojaba la corbata con un gesto automático, como quien intenta recuperar el aire después de pasar horas siendo alguien que ya ni siquiera sabía si realmente era, porque, en el fondo, el éxito le había dado todo, menos paz. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio común, de esos que reconfortan y abrazan después de un día largo. Era un silencio extraño, pesado, casi incómodo, como si algo estuviera fuera de lugar, como si el ambiente intentara decir algo que él aún no lograba comprender. Y fue con esa sensación incómoda que cruzó el vestíbulo de mármol, sus pasos resonando con una fuerza que parecía excesiva para aquel espacio. Se arremangó parcialmente la camisa mientras caminaba hacia la lavandería, decidido únicamente a cambiarse de ropa y dar por terminado el día, porque, sinceramente, lo único que quería en ese momento era desconectarse del mundo, aunque sabía que, en la práctica, nunca lo conseguía del todo, ya que su mente nunca se apagaba, nunca descansaba, nunca dejaba de calcular, prever y controlar. Pero entonces, al empujar la puerta de la lavandería, algo se detuvo. No fue un sonido, no fue un movimiento, fue una imagen, una escena que no pertenecía a ese lugar. Allí, en el suelo frío de azulejos impecablemente limpios, había una mujer, una limpiadora, durmiendo, no de forma cómoda, no como alguien que eligió ese lugar, sino encogida, casi abrazándose a sí misma, usando su propio abrigo como almohada improvisada, como si intentara desaparecer dentro de ese espacio que no le pertenecía. Y por un instante, Ricardo simplemente se quedó inmóvil, observando, tratando de entender si aquello era real o algún tipo de absurdo que su mente cansada estaba creando. La primera reacción llegó como un reflejo automático, casi instintivo, y fue dura, cargada de juicio e indignación, porque aquello representaba para él una ruptura de límites, una invasión silenciosa, algo que golpeaba directamente su sensación de control. Y la palabra humillación surgió en su mente, no dirigida hacia ella, sino como una sensación interna, como si aquella escena estuviera desafiando su autoridad dentro de su propia casa. «Esto tiene que ser una broma de muy mal gusto», murmuró en voz baja, pero lo suficientemente firme como para dejar ver su irritación. Dio algunos pasos hacia adelante, ya preparando un discurso, ya organizando mentalmente las consecuencias, porque así funcionaba él. Todo debía tener orden,
Todo debía tener una respuesta, todo debía estar bajo control. Pero entonces, antes incluso de poder alzar más la voz, algo llamó su atención de forma inesperada. La respiración de ella, irregular, pesada, profundamente agotada. Aquello no era el sueño ligero de alguien relajado, era el colapso silencioso de un cuerpo que había llegado al límite, y eso hizo que él dudara, aunque solo fuera por unos segundos, los suficientes para que algo dentro de él rompiera el ritmo automático del juicio. La mujer se movió levemente, como si estuviera atrapada entre el sueño y la realidad, y entonces abrió los ojos de forma abrupta, asustada, completamente desorientada, y cuando vio a Ricardo allí, de pie frente a ella, el pánico se apoderó de su rostro de una manera tan clara que no necesitaba palabras para entenderse. «Señor, yo puedo explicarlo», dijo, intentando levantarse demasiado rápido, perdiendo el equilibrio por un segundo y teniendo que apoyarse en la máquina para no caer. Ricardo cruzó los brazos, intentando mantener su postura, aferrándose a la autoridad que siempre había tenido, pero algo ya era diferente, algo ya no encajaba como antes, y aún así, su voz salió firme. «¿Tienes idea de lo que estás haciendo aquí? Esto no es un hotel, y mucho menos un refugio». Ella bajó la mirada por un instante, claramente intentando contener algo dentro de sí, tal vez lágrimas, tal vez vergüenza, tal vez ambas cosas al mismo tiempo. Y cuando volvió a mirarlo, había algo en su expresión que no encajaba con la falta de respeto. Había cansancio, había miedo, había dignidad herida. «Perdón, sé que parece mal. Yo nunca haría esto normalmente». Su voz temblaba levemente. «Yo solo perdí el último autobús y...» Se detuvo. Respiró hondo, como si reunir fuerzas para terminar esa frase fuera más difícil que cualquier otra cosa que hubiera hecho ese día. Ya no tenía fuerzas para irme. El silencio que siguió fue distinto a cualquier otro que Ricardo hubiera experimentado en esa casa, porque no era un silencio vacío. Era un silencio cargado de significado, de algo no dicho, de algo que aún no comprendía del todo, pero que ya empezaba a remover algo dentro de él de una forma a la que no estaba acostumbrado. Como si reunir fuerzas para terminar esa frase fuera más difícil que cualquier otra cosa que hubiera hecho ese día. Ya no tenía fuerzas para irme. El silencio que siguió fue distinto a cualquier otro que Ricardo hubiera experimentado en esa casa, porque no era un silencio vacío, era un silencio cargado de significado, de algo no dicho, de algo que aún no comprendía del todo, pero que ya empezaba a remover algo dentro de él de una forma a la que no estaba acostumbrado. Miró a su alrededor una vez más, y entonces notó algo que antes le había pasado desapercibido. Algo simple, pero revelador. Todo estaba impecable. No solo limpio, sino cuidado, como si cada detalle hubiera sido atendido con esmero, como si aquella limpiadora hubiera dejado allí más que trabajo, hubiera dejado respeto, y sin saber exactamente por qué, sin poder explicarlo ni racionalizarlo como hacía con todo en su vida, Ricardo Cruz sintió que algo cambiaba dentro de él por primera vez esa noche, porque en ese momento dejó de ver solo a una empleada fuera de lugar y empezó, aunque en contra de su propia voluntad, a percibir que había una historia allí, una historia que aún no conocía, una historia que sin que él lo supiera, estaba a punto de cambiar por completo el rumbo de su vida. El silencio que se instaló en la lavandería no era solo incómodo, era denso, casi palpable, como si cada segundo que pasaba presionara a ambos a revelar algo que aún no se había dicho. Y Ricardo Cruz, aunque no lo admitiera, sentía que aquella situación ya no era solo sobre reglas rotas o una simple limpiadora fuera de lugar. Había algo allí que escapaba al control lógico que siempre había guiado sus decisiones.
algo que no podía resolverse con dinero, órdenes o autoridad. Permaneció de pie durante unos instantes, observando a Mariana Torres con una mirada más atenta que antes, como si intentara armar un rompecabezas invisible, porque ahora veía detalles que no había notado a primera vista, como el desgaste sutil en el uniforme, las manos marcadas por el trabajo constante, el cabello recogido de forma apresurada y desordenada, y sobre todo, esos ojos. Ojos que no solo reflejaban cansancio, sino un peso mucho mayor, un tipo de agotamiento que no viene de un solo día difícil, sino de toda una vida construida a base de sacrificio. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?, preguntó, intentando mantener una postura neutral, aunque ya sin la rigidez de antes. 3 meses, señor, 2 veces por semana. Respondió en voz baja, como si cada palabra necesitara permiso para existir. Él asintió lentamente, procesando la información, mientras algo dentro de él insistía en hacer preguntas que normalmente ignoraría, porque para alguien como él, los empleados tenían funciones, no historias. Pero esa noche, sin saber exactamente por qué, no lograba simplemente darse la vuelta y seguir con su vida como siempre hacía. Y esto hizo un gesto leve a su alrededor. No fue casualidad, ¿verdad? Mariana dudó, y ese pequeño retraso en la respuesta dijo más que cualquier explicación inmediata. Se pasó la mano por el rostro rápidamente, como intentando ocultar señales de debilidad, pero ya era tarde. La vulnerabilidad estaba allí, visible, imposible de ignorar. «No», dijo finalmente, casi en un susurro. No fue solo el autobús. Ricardo sintió un nudo dentro de sí, una sensación extraña, incómoda, porque sabía que esa era la puerta de entrada a algo mayor, algo que tal vez no estaba preparado para escuchar, pero que al mismo tiempo ya no podía ignorar. Entonces, dime qué pasó. La frase salió directa, firme, pero sin agresividad. Y eso por sí solo pareció sorprender a Mariana, que levantó la mirada lentamente, como evaluando si podía confiar en ese momento, si podía permitirse dejar salir ese secreto. «Tengo un hijo», comenzó con la voz ya quebrándose. «Tiene 6 años. Se llama Samuel». Ricardo no dijo nada, solo escuchó, y eso ya era completamente fuera de su forma habitual de ser. «Está hospitalizado desde hace semanas», continuó ella, ya sin poder contener las lágrimas. «Los médicos dicen que necesita un tratamiento caro, muy caro, y el seguro no lo cubre». Las palabras empezaron a salir más rápido, como si hubieran estado atrapadas durante mucho tiempo y finalmente encontraran una salida. «Trabajo en 4 casas, a veces más. Empiezo temprano, termino tarde. Camino horas para ahorrar dinero. A veces no como, para poder pagar medicinas». Ricardo parpadeó lentamente, absorbiendo cada detalle, cada fragmento de esa realidad que parecía tan lejana a la suya, pero que ahora estaba ahí, frente a él, imposible de ignorar. «Y hoy», continuó ella, con la voz ya rota, «pasé todo el día trabajando, luego fui al hospital, estuve con él, tenía dolor. Yo no podía irme de allí». Se llevó la mano a la boca por un momento, intentando contener el llanto, pero las lágrimas ya corrían libremente. «Cuando salí, vine aquí, terminé todo, como siempre». Miró alrededor de la lavandería. «Yo siempre hago todo bien, lo juro». «Lo sé», interrumpió Ricardo, casi sin darse cuenta. Y eso la hizo detenerse, por un segundo, porque esa no era la reacción que esperaba. «Pero cuando terminé, el último autobús ya había pasado», continuó, «y yo no tenía dinero para otro, ni fuerzas para caminar». El silencio volvió, pero ahora era distinto, más pesado, más real. «¿Y tu teléfono?», preguntó Ricardo, intentando encontrar alguna lógica, alguna solución sencilla.
Ella bajó la mirada nuevamente. No tengo a nadie a quien llamar. Eso le golpeó distinto, fuerte, directo, sin defensa. Ricardo se pasó la mano por el rostro, sintiendo algo que no reconocía del todo. Una mezcla de incomodidad, incredulidad y algo más profundo. Algo que no sabía nombrar, pero que ya estaba allí, creciendo. ¿Cuándo fue la última vez que comiste? La pregunta salió antes de que pudiera pensarlo. Ella no respondió, y su silencio lo dijo todo. Por primera vez en mucho tiempo, Ricardo Cruz, el millonario que siempre lo había tenido todo, se encontró frente a algo que no podía comprar de inmediato, no podía resolver con una firma rápida o una transferencia bancaria impulsiva. Estaba frente a una realidad que no conocía, a un dolor que no era suyo, pero que, de alguna manera, ahora empezaba a atravesar sus defensas. Y mientras observaba a Mariana allí, intentando mantenerse firme, incluso estando completamente rota, algo dentro de él comenzó a cambiar de forma irreversible. Porque aquella no era solo la historia de una limpiadora cansada, era el comienzo de algo que jamás imaginó que formaría parte de su propia vida. Ricardo Cruz permaneció en silencio por más tiempo del que estaba acostumbrado. Algo raro para un hombre que siempre tenía respuestas listas, decisiones rápidas y soluciones inmediatas. Pero, en ese instante, ninguna lógica empresarial parecía suficiente ante lo que acababa de escuchar, porque por primera vez en mucho tiempo no estaba lidiando con números, contratos o estrategias. Estaba frente a una realidad cruda, humana, imposible de ignorar sin que algo dentro de él se viera afectado. Caminó lentamente hasta la encimera, apoyando las manos sobre la superficie fría, como si necesitara ese contacto físico para mantenerse presente, mientras su mente intentaba reorganizar todo lo que Mariana había dicho, cada detalle, cada sacrificio, cada decisión difícil que ella venía tomando, sin saber si aquello lo irritaba, lo conmovía o de una forma desconcertante lo hacía sentirse pequeño frente a alguien que, a pesar de todo, aún conservaba intacta su dignidad. ¿Trabajas en 4 casas, todos los días, solo para intentar mantener a tu hijo con vida?, preguntó con la voz más baja, casi incrédulo. Sí, señor, respondió Mariana, secándose el rostro rápidamente, como si llorar fuera un lujo que no podía permitirse. Ricardo respiró hondo, pasándose la mano por el cabello, sintiendo algo crecer dentro de él, algo que no encajaba en su rutina habitual, porque ya había visto muchas historias difíciles, ya había escuchado muchas peticiones de ayuda, pero había algo distinto allí, algo que no sonaba a necesidad oportunista ni a intento de conmoverlo. Era simplemente verdad, desnuda, directa, sin adornos. «Y aún así nunca pediste ayuda», insistió, mirándola directamente. Mariana levantó la mirada y había firmeza en ella, incluso detrás del cansancio. «No es mi lugar hacer eso, señor. Mi trabajo es limpiar, no traer problemas», respondió con una sencillez que, de tan honesta, sonó casi como una lección. Aquello impactó a Ricardo de una forma inesperada, porque estaba acostumbrado a personas que pedían, insistían, intentaban acercarse a él por interés, y ahora tenía delante a alguien que prefería soportarlo todo sola, antes que parecer inconveniente, alguien que cargaba dolor en silencio, sin convertirlo en moneda de cambio. Y fue exactamente en ese punto que algo dentro de él se rompió. No fue una decisión impulsiva, no fue lástima, fue conciencia. Se giró completamente hacia ella, acortando la distancia entre ambos con pasos firmes, pero sin la postura dominante de antes, como si, por primera vez, estuviera poniendo ese momento en un mismo nivel. «Ya no vas a necesitar hacer esto». La frase salió simple, directa, pero cargada de algo que ni él mismo sabía explicar del todo. Mariana
Frunció el ceño, confundida, como si no hubiera entendido. «Señor, dije que ya no vas a necesitar vivir así», repitió él, ahora con más claridad, «ni trabajar hasta destruirte, ni elegir entre comer o pagar medicinas». Ella parpadeó varias veces, como si intentara despertar de un sueño que parecía demasiado bueno para ser real. «Yo no estoy entendiendo». Ricardo dejó escapar un leve suspiro, caminando de un lado a otro, organizando sus propias palabras, porque, por más extraño que fuera, aquello también era nuevo para él. «A partir de hoy, ya no trabajas para esa agencia», dijo. «Vas a trabajar directamente para mí». El silencio que siguió fue casi ensordecedor. «Pero, señor, eso es imposible». «No lo es», interrumpió con calma. «Vas a encargarte de la administración de la casa, no solo de la limpieza, sino de la organización general, coordinación, algo fijo, con un salario digno». Mariana se llevó la mano a la boca, completamente sin reacción. «Y no termina ahí», continuó él. «Vas a vivir en una casa mía, cerca de aquí, segura, cómoda. Y tu hijo», hizo una pausa, quizás la más importante de aquella noche. «Yo me encargaré de todo su tratamiento». Las lágrimas volvieron con fuerza, pero esta vez no eran solo de dolor, eran de incredulidad. «No, señor, eso es demasiado. No puedo aceptar eso». «No es caridad», dijo él de inmediato mirándola con firmeza. «Es una decisión». Ella negó con la cabeza, aún intentando procesarlo. «Pero, ¿por qué? Usted ni siquiera me conoce». Ricardo guardó silencio por un instante y luego respondió con una honestidad que ni él mismo esperaba. «Porque hoy tú me diste una lección que ningún dinero logró darme». Mariana lloraba abiertamente ahora, pero no era un llanto débil, era el llanto de alguien que pasó tanto tiempo conteniéndose que, cuando finalmente encuentra una salida, simplemente no puede detenerse. Ricardo desvió la mirada por un momento, no por incomodidad, sino porque algo dentro de él también estaba siendo tocado. Algo antiguo, algo que había ignorado durante años mientras construía su vida basada solo en resultados y logros. Y, sin saber exactamente cuándo comenzó, se dio cuenta de que no solo estaba ayudando a una limpiadora, estaba cambiando el rumbo de su propia historia. Pero lo que aún no sabía es que esa decisión, tomada allí, en medio de un momento de fragilidad y verdad, todavía traería consecuencias que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. La transformación comenzó en silencio, casi discreta, como tantas transformaciones profundas que ocurren sin ruido, pero no pasó mucho tiempo antes de que lo que parecía solo una decisión personal de un millonario se convirtiera en tema público, porque en un mundo donde las historias reales llaman más la atención que cualquier estrategia de marketing, la historia de una limpiadora que pasó de la humillación a una posición de respeto comenzó a circular, primero entre empleados, luego entre conocidos, hasta finalmente explotar en las redes, donde todo adquiere proporciones impredecibles. Al principio, eran solo comentarios curiosos, gente preguntándose quién era Mariana Torres, cómo había llamado la atención de Ricardo Cruz, el empresario conocido por ser reservado, distante y extremadamente selectivo con quienes permitía acercarse, y eso, por sí solo, ya despertaba una curiosidad casi irresistible, porque historias así siempre parecen esconder un secreto, algo que el público siente que necesita descubrir. ¿Viste eso?, susurraban algunos empleados. La nueva administradora, dicen que era limpiadora. Ahí hay algo. Nadie cambia de vida así de la nada. Y fue exactamente en ese punto cuando la narrativa empezó a cambiar de tono. Lo que antes era admiración pasó a ser sospecha. Lo que parecía inspiración se convirtió en juicio.
Sin saberlo, Mariana se convirtió en el centro de un torbellino en el que nunca pidió estar. Las redes sociales comenzaron a hervir, mezclando historias reales con suposiciones, opiniones con invenciones, y pronto surgieron teorías, comentarios malintencionados e insinuaciones que cargaban ese viejo patrón de juicio que tantas personas enfrentan cuando se atreven a salir del lugar que la sociedad espera que ocupen. Eso no es normal. Ahí hay algún secreto. Nadie ayuda así, sin querer algo a cambio. Y de repente, la palabra humillación volvió, pero ahora en otra forma, más silenciosa, más peligrosa, esa que viene disfrazada de opinión pública. Mariana intentaba seguir con su rutina, enfocada en el trabajo, en Samuel, en reconstruir su vida, pero era imposible ignorar las miradas distintas, los susurros, la forma en que algunas personas empezaron a tratarla con desconfianza, como si su historia no fuera fruto del esfuerzo, sino de algo oculto, algo que debía ser expuesto. Ricardo, por su parte, observaba todo con atención, pero sin intervenir directamente, aún evaluando el escenario, tratando de entender hasta dónde podía llegar aquello, porque sabía, mejor que nadie, que la opinión pública puede construir y destruir con la misma facilidad. Pero lo que ninguno de los dos esperaba era que el golpe más fuerte no vendría de extraños. Vendría de alguien del pasado, de alguien que compartía lazos de sangre, pero no de presencia. Adriana. El nombre apareció primero como un comentario, luego como un mensaje, y después como una amenaza real. «Mariana, necesitamos hablar», decía el mensaje, corto, directo, inesperado. El corazón de ella se encogió en el mismo instante. Años sin ningún contacto, sin explicaciones, sin apoyo, sin nada. Y ahora, de repente, Adriana aparecía, no como alguien arrepentida, no como alguien buscando reconectar, sino como alguien que claramente sabía exactamente el momento en el que debía aparecer. Se encontraron en un café discreto, pero la tensión era todo menos discreta. «Así que, esta es la nueva vida de mi hermana», dijo Adriana, mirando alrededor con una sonrisa que no tenía afecto, solo interés. Mariana permaneció en silencio por un momento, asimilando esa presencia que parecía fuera de lugar, casi como un recuerdo que habría preferido olvidar. «¿Qué quieres?», preguntó, directa. Adriana inclinó ligeramente la cabeza. «Directa, siempre fuiste así», respondió con una leve risa. «Yo solo pensé que la familia ayuda a la familia». La palabra familia sonó extraña, pesada, casi irónica. «La familia no desaparece durante años y reaparece cuando algo sale bien», respondió Mariana firme. El ambiente cambió. Al instante, la sonrisa de Adriana desapareció. «Mira, no compliques. Ahora estás bien, rica, cómoda, conectada con un millonario. No te cuesta nada darme una ayuda». Ahí estaba, la verdad. Sin disfraz, sin vergüenza, sin dignidad, Mariana respiró hondo, sintiendo una mezcla de dolor y fuerza crecer dentro de ella. No. La respuesta fue simple, pero cargada de todo lo que había aprendido, de todo lo que había soportado. Adriana rió, pero no era una risa ligera, era seca, fría. «Te vas a arrepentir de esto». Y fue en ese momento cuando Mariana comprendió que aquella conversación no era una petición, era el inicio de algo mucho mayor. En los días siguientes, la historia tomó otro rumbo. Empezaron a aparecer artículos, títulos llamativos, acusaciones, distorsiones. Limpiadora esconde pasado polémico. Millonario pudo haber sido engañado. Historia conmovedora o manipulación. La narrativa se fue construyendo de forma cruel, mezclando hechos con mentiras, creando una imagen que no correspondía a la realidad, pero que aún así era lo suficientemente convincente como para generar dudas.
Y una vez más, Mariana se vio frente a la humillación, pero ahora a escala pública, sin saber cómo reaccionar, sin saber hasta dónde llegaría aquello. Ricardo, al ver todo eso, no sintió solo preocupación, sintió algo más fuerte, algo protector, algo que aún no había nombrado, porque por primera vez ya no se trataba solo de ayudar a alguien, se trataba de defender. Pero lo que vendría después no sería solo una defensa, sería una batalla. Y esta vez, la verdad tendría que ser más fuerte que cualquier mentira. Si antes todo parecía desmoronarse alrededor de Mariana Torres, ahora la vida empezaba a mostrar que, detrás de cada humillación enfrentada, también existía la posibilidad de una transformación tan profunda que nadie, absolutamente nadie, podría prever completamente sus efectos. Y fue justamente en medio de ese caos, cuando las acusaciones aún resonaban y las dudas todavía flotaban en el aire, que algo inesperado comenzó a suceder. Algo que cambiaría no solo su historia, sino la de muchas otras personas que vivían, sin saberlo, exactamente el mismo dolor. Ricardo Cruz no era el tipo de hombre que retrocede ante los conflictos, y mucho menos cuando está convencido de que está haciendo lo correcto. Y al ver la forma en que la historia de Mariana estaba siendo distorsionada, tomó una decisión que iba más allá de cualquier acción individual, porque aquello ya no era solo proteger a una persona, era enfrentar a todo un sistema que insiste en invisibilizar historias reales mientras da voz a narrativas vacías. Si van a hablar, entonces van a escuchar la verdad completa, dijo en una reunión con su equipo, con voz firme, decidida, cargada de una autoridad que no provenía solo del dinero, sino de la convicción. Así nació algo más grande, mucho más grande. El proyecto que antes era solo una idea empezó a tomar forma, estructura, propósito, y en cuestión de días, lo que había comenzado como una acción aislada se transformó en un programa sólido dentro de la empresa, enfocado en apoyar a familias que vivían situaciones similares a la de Mariana, especialmente mujeres que, como ella, cargan el peso del mundo sobre sus hombros mientras permanecen invisibles para la mayoría. Y de repente, aquella limpiadora, que durante tanto tiempo fue ignorada, subestimada y reducida a una función, pasó a ocupar un lugar central en algo que estaba a punto de impactar muchas vidas. Pero no fue fácil. Nada de esto fue fácil. Porque mientras el proyecto crecía, las críticas también aumentaban, y la duda seguía presente en muchas personas, como una sombra insistente que intentaba restarle valor a todo lo que se estaba construyendo. Eso es puro marketing. Eso no va a durar. Siempre hay un secreto detrás de estas historias. Mariana escuchaba todo, sentía todo, pero esta vez algo era diferente. Ya no estaba sola, y más importante aún, ya no era la misma. La mujer que antes aceptaba la humillación en silencio, ahora empezaba a comprender el valor de su propia historia, no como algo que debía ocultarse, sino como algo que podía servir de lección para otras personas que aún estaban atrapadas en la misma realidad que ella vivió. Fue entonces cuando decidió dar un paso que nunca imaginó dar. Hablar, no para defenderse, sino para decir la verdad. En una de las primeras reuniones del proyecto, frente a un pequeño grupo de colaboradores y algunas familias invitadas, Mariana respiró hondo antes de empezar, con las manos levemente temblorosas, pero su voz llevaba una fuerza que ni ella misma sabía que tenía. «Yo no soy un ejemplo de suerte», comenzó mirando a su alrededor. «Soy el resultado de no haberme rendido, incluso cuando todo decía que debía hacerlo». El silencio se apoderó del ambiente, un silencio respetuoso, atento. «Ya he dormido sin comer, he caminado horas con dolor, he pensado que iba a perder a mi hijo», continuó, «y aún así
Al día siguiente me levanté y fui a trabajar, porque alguien dependía de mí. Algunas personas comenzaron a emocionarse, otras bajaron la cabeza, y en ese momento algo cambió, porque aquello ya no era una historia lejana, era real, era humano, era reconocible. Si hoy estoy aquí, no es porque mi vida se haya vuelto fácil, continuó, es porque alguien decidió ver lo que nadie veía. Sus ojos se encontraron con los de Ricardo por un breve instante, y allí había algo que no necesitaba decirse: gratitud, respeto, conexión. Pero también había algo más, algo que aún estaba creciendo. Mientras tanto, el proyecto empezaba a expandirse, llegando a más familias, ofreciendo apoyo real, creando oportunidades, dando dignidad donde antes solo existía supervivencia, y cada nueva historia que surgía reforzaba aún más el impacto de aquella decisión tomada esa noche en la lavandería. Mujeres comenzaron a aparecer, historias empezaron a surgir. Realidades comenzaron a compartirse, y poco a poco aquella narrativa negativa fue siendo reemplazada por algo más fuerte, más verdadero, más imposible de ignorar. Vi tu historia y pensé que nadie entendía lo que yo vivía, dijo una madre emocionada, tomando la mano de Mariana. Ahora ya no estás sola, respondió ella, y no era solo una frase, era un compromiso. Pero mientras todo aquello crecía, mientras vidas eran transformadas, mientras el proyecto ganaba fuerza y reconocimiento, había algo ocurriendo en paralelo, algo más silencioso, más íntimo, más profundo, porque en medio de reuniones, decisiones e historias compartidas, Ricardo Cruz comenzó a darse cuenta de que su conexión con Mariana ya no se basaba solo en admiración o respeto, y, sin saber exactamente cuándo ocurrió, se dio cuenta de que ya no podía imaginar su rutina, sin su presencia, y fue precisamente ahí donde algo empezó a cambiar de una manera que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. Si alguien hubiera dicho, meses atrás, que una limpiadora que una vez durmió en el suelo frío de una lavandería, después de un día marcado por el agotamiento y la humillación, estaría caminando por un jardín iluminado, con el corazón lleno y la vida completamente transformada, probablemente nadie lo habría creído, porque ciertas historias parecen demasiado buenas para ser reales. Pero ahí estaban ellos, demostrando que, a veces, la vida guarda giros tan poderosos que ni siquiera quienes los viven pueden explicarlos del todo. Ricardo Cruz observaba a Mariana Torres desde lejos, mientras ella conversaba con algunas de las madres atendidas por el proyecto, y había algo distinto en su mirada, algo que no existía antes de aquella noche en la que la encontró, sin saber, recostada en el suelo de la lavandería, algo que no podía traducirse en números, contratos o logros, porque aquello no era sobre éxito financiero. Era sobre conexión, propósito, y ahora sobre sentimiento. Respiró hondo, como quien toma una decisión que ya venía gestándose desde hacía días, quizás semanas, tal vez desde el primer momento en que entendió que aquella historia no era solo sobre ayudar a alguien, sino sobre reencontrar una parte de sí mismo que había perdido en medio de tanta ambición. Mariana, la llamó, con un tono que hizo que ella se girara de inmediato. Había algo en su voz, algo distinto. Ella caminó hacia él, curiosa, sintiendo el corazón acelerarse sin saber exactamente por qué. ¿Qué pasa?, preguntó, intentando mantenerse tranquila, aunque algo dentro de ella ya intuía que aquel momento no era común. Ricardo dio algunos pasos hacia ella, acortando la distancia entre ambos, y por un instante permaneció en silencio, como si estuviera organizando pensamientos que no eran fáciles de poner en palabras. Algo inusual para alguien que siempre había sabido exactamente qué decir. He pasado toda mi vida construyendo todo lo que tengo.
comenzó, creyendo que eso era suficiente, que el dinero lo resolvía todo, que el éxito llenaba cualquier vacío. Mariana solo escuchó, atenta, presente, pero estaba equivocado. Continuó él con la voz más baja, completamente equivocado. Ella sintió cómo el aire cambiaba a su alrededor, porque fue solo cuando te encontré, aquella noche. Hizo una breve pausa, cuando te vi allí, sin fuerzas, pero aún así intentando mantener tu dignidad, que entendí lo que realmente importa. Los ojos de ella comenzaron a llenarse de lágrimas. Tú me diste una lección, dijo él, sin siquiera darte cuenta. El silencio entre los dos no era vacío, era intenso, vivo. Y desde entonces, continuó acercándose más, ya no puedo ver mi vida de la misma manera. Mariana tragó saliva. Ricardo, pero él no la dejó interrumpir. Intenté entender esto como admiración, como respeto, como responsabilidad. Respiró hondo, pero no es solo eso. Ahora no quedaba duda. Me enamoré de ti. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como si el tiempo se hubiera ralentizado solo para darles espacio. Mariana sintió el corazón latir con fuerza, su mente intentando procesar algo que parecía demasiado intenso para comprenderlo de una sola vez, porque aquello no solo era inesperado, era profundo, verdadero y de alguna manera abrumador. Yo, intentó decir, pero la voz le falló. Ricardo se acercó un poco más, con cuidado, respetando cada emoción que ella estaba sintiendo en ese momento. No tienes que responder ahora, dijo suavemente. Solo necesitaba ser honesto. Pero Mariana no retrocedió. Al contrario, dio un paso hacia adelante. Yo también lo sentí, dijo finalmente, desde el principio, solo que no sabía si era correcto, y fue ahí donde todo se confirmó, sin prisa, sin dudas. Ricardo llevó su mano al rostro de ella con delicadeza, como si ese gesto llevara todo lo que aún no había dicho, y entonces la besó, un beso tranquilo, pero lleno de significado, como si sellara no solo un sentimiento, sino todo el camino que los había llevado hasta allí. El tiempo pasó, y con él llegaron cambios aún mayores. Samuel respondió al tratamiento, la salud volvió, la sonrisa volvió, la vida volvió. Y poco a poco, lo que comenzó con dolor se fue transformando en algo sólido, verdadero, imposible de negar. Ricardo le pidió matrimonio a Mariana, y esta vez no había dudas, no había miedo, no había pasado que pesara más que el futuro. Había elección, había amor, había construcción. La boda fue sencilla, pero llena de significado, rodeada de personas que formaban parte de ese camino, incluso aquellas que habían sido impactadas por el proyecto, que ahora crecía de forma constante, ayudando a familias, cambiando destinos, creando nuevas historias, donde antes solo existía una lucha silenciosa. Y en medio de todo eso, Mariana nunca olvidó de dónde venía. Nunca olvidó cada momento de humillación, cada noche difícil, cada decisión imposible, porque fue precisamente eso lo que moldeó en quien se convirtió, y fue eso lo que transformó su dolor en propósito. Ricardo, por su parte, nunca volvió a ser el mismo, porque entendió que ser millonario no se trata de cuánto se tiene, sino de cuántas vidas se pueden transformar. Y juntos siguieron escribiendo una historia que no era perfecta, pero era real, era fuerte, se construía cada día, y quizás lo más importante, estaba llena de significado. Ahora dime, si esta historia te tocó de alguna manera, si en algún momento te viste reflejado en ella, o si conoces a alguien que necesita escuchar algo así, deja tu like, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde dónde estás viendo, porque historias como esta no son solo para ser escuchadas,
son para sentirse y compartirse.